Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 3. Los integrantes son Alcibar Jesús, Cedeño Nayeli, Solano Jorge y mi persona, Arteaga Carmen. El tema que vamos a explicar es acerca de qué es la antropología. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí está lo que es el contenido. Como primer punto tenemos lo que es la diversidad humana. Segundo punto, antropología general. Tercer punto, las subdisciplinas de la antropología. Cuarto punto, antropología y otros campos académicos. Quinto punto, antropología aplicada. Y el último punto, que es métodos científicos. Primer punto, diversidad humana. La antropología explora la diversidad humana en el tiempo y en el espacio. Estudia toda la condición humana, su pasado, es decir, su pasado, su presente y su futuro, su biología, sociedad y el lenguaje y la cultura. Siguiente diapositiva. Bueno, los deseos de conocer lo desconocido, controlar lo incontrolable y crear orden a partir del caos encuentran la expresión en todas las personas. La creatividad, la adaptabilidad y la flexibilidad son atributos humanos básicos y la diversidad humana es el tema de estudio de la antropología. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la antropología? Bueno, se dice que la antropología es el estudio de la especie humana y sus ancestros. La antropología es una ciencia excepcionalmente comparativa y holística. Pero la antropología es mucho más que el estudio de las poblaciones no industriales. Es un campo comparativo que examina todas las sociedades antiguas y modernas, simples y complejas. Las otras ciencias sociales tienden a enfocarse sobre una sola sociedad. Siguiente diapositiva. Culturas. ¿Qué son las culturas? Bueno, dentro de lo que es la antropología están lo que se dice que es el estudio de las sociedades, que estas vienen siendo lo que es las culturas. Y bueno, como culturas tenemos lo que es la definición, que son las tradiciones y las costumbres, las cuales son transmitidas mediante el aprendizaje que forman y guían las creencias y el comportamiento de las personas expuestas a ellas. El elemento más importante de las tradiciones culturales es su transmisión a través del aprendizaje. Más que por medio de la herencia biológica, la cultura en sí misma, sin embargo, descansa en ciertas características de la biología humana. Se dice que las culturas ya vienen desde la genética y estas son transmitidas de generación en generación. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos lo que es la adaptabilidad, la variación y el cambio dentro de lo que es la antropología. Y quiere decir que la adaptación se refiere a los procesos mediante los cuales los organismos enfrentan las fuerzas y las tensiones ambientales, como los que imponen el clima y la topografía o los terrenos, también llamados accidentes geográficos. Bueno, aquí se pueden apreciar tres formas de adaptación, que viene siendo lo que es la adaptación genética, la adaptación fisiológica y la adaptación fisiológica a corto plazo. Siguiente. Bueno, tenemos aquí lo que es el segundo punto, que viene siendo lo que es la antropología general. Siguiente. Bueno, como antropología general tenemos lo siguiente. Antropología general, también llamada o conocida como los cuatro campos, incluye 4 subdisciplinas o subcampos principales que vienen siendo lo que es la sociocultural, la arqueológica, la biológica y la lingüística. Bueno, en lo que son la sociocultural, los antropólogos culturales y arqueólogos estudian entre muchos temas, por ejemplo, los cambios en la vida social y las costumbres. En lo que es la arqueológica, los arqueólogos usan estudios de sociedades vivas y patrones de comportamiento para imaginar cómo puede ser la vida en el pasado. Y lo que es la biológica, se dice que los antropólogos biológicos examinan los cambios evolutivos en la forma física, por ejemplo, cambios anatómicos que pudieran asociarse con el origen del uso de herramientas o el lenguaje. Y por último tenemos lo que es la lingüística, que aquí dicen que los antropólogos lingüísticos pueden reconstruir los fundamentos de lenguas antiguas al estudiar las modernas. Bueno, y estos han sido los 4 campos que se han encontrado dentro de la antropología general. Siguiente diapositiva.
A continuación, mi compañero. Dale. Ya. A ver, ok, yo les voy a hablar sobre lo que serían las subdisciplinas de la antropología. Como ya se había dicho anteriormente, la antropología es una disciplina académica de la antropología, también conocida como antropología general o antropología de cuatro campos. Esta incluye cuatro subdisciplinas o campos principales: la sociocultural, la arqueológica, la biológica y la lingüística. Eh, Tenemos la antropología cultural. La antropología cultural es la que estudia la sociedad humana y la cultura. Es un campo que describe analiza e interpreta las similitudes y diferencias socioculturales. Durante el trabajo de campo etnográfico, el etnógrafo interpreta, recopila y organiza datos para así poder construir explicaciones que puedan construir un libro, un artículo o una película. La antropología arqueológica. La antropología arqueológica reconstruye, describe e interpreta el comportamiento humano y los patrones culturales a través de los restos de materiales en los sitios donde viven o vivieron personas. El arqueólogo encuentra artefactos, objetos y materiales que los humanos construyeron, usaron o modificaron, como herramientas, armas, sitios de acampar, edificios y basura. Estos restos, o a veces incluso restos de plantas y animales, eh, se comportan como basura antigua y cuentan una historia acerca del consumo y sus actividades. Eso también se puede eh, estudiar a través de los huesos, ya que a partir de varios estudios de los huesos se pueden saber cómo vivieron incluso las civilizaciones. La antropología biológica. El tema de estudio de la antropología biológica o física es la diversidad biológica humana en el tiempo y el espacio. El enfoque sobre la variación biológica reúne los intereses especiales dentro de la antropología biológica. Estas son 5, que sería la evolución humana. Esta revela el registro fósil. Este campo se llama paleontología. La genética humana, el crecimiento y desarrollo de los humanos, la plasticidad biológica humana, que esta es la capacidad del cuerpo para hacer frente a tensiones como el calor, frío y la altura, el clima. Y la biología, que trata la evolución y el comportamiento y vida social de los monos, simios y otros primates no humanos. Tenemos lo que sería la antropología lingüística. No se sabe exactamente, y nunca lo sabremos, dónde comenzó la lingüística, ya que cuando nuestros ancestros adquirieron la habilidad para hablar, aunque, no, me equivoqué también. A ver, a ciencia cierta no sabemos cuándo nuestros ancestros adquirieron la habilidad de hablar. Lo que sí sabemos es que los lenguajes gramaticalmente complejos han existido durante miles de años. A ver, Siguiente. yo voy a hablar sobre la antropología y otros campos académicos. Como ya se mencionó, una de las principales diferencias entre la antropología y otros campos que estudian a las personas es el holismo, la exclusiva interrelación que realiza la antropología de la perspectiva biológica, social, cultural, o lingüística, histórica y contemporánea. Paradójicamente, aunque distingue a la antropología, tal amplitud es la que vincula con muchas otras disciplinas. Eh, la antropología valora el conocimiento local de las diversas visiones del mundo y las filosofías alternativas. La antropología cultural y la antropología lingüística en particular ofrecen una perspectiva comparativa y no elitista de las formas de expresión creativa, incluidas el idioma, el arte, la narrativa, la música y la danza de otras vistas. Pero hay que tener en cuenta que la antropología respeta mucho las formas de estudios de otras ramas, ya que estas son distintas en la manera en la que toman los datos o realizan los estudios. Siguiente diapositiva.
la antropología cultural y sociología. La antropología cultural y la sociología comparten un interés por las relaciones sociales, la organización y el comportamiento. Sin embargo, entre estas disciplinas surgen varias diferencias por el tipo de sociedades que tradicionalmente estudia cada una. En un inicio, los sociólogos se enfocaron en el occidente industrial y los antropólogos en sociedades no industriales. Y aquí se tomaron en cuenta que, por ejemplo, lo que son los sociólogos, como ya tenían más conocimiento sobre estadística y recolección de datos por medio de encuestas, se les hizo mucho más sencillo que los antropólogos que no trabajan tanto con estos medios. Esta es una de las diferencias. Ahora en la antropología y la sociología convergen en muchas áreas y tópicos también. Conforme crece el moderno sistema mundial, los sociólogos ahora realizan investigaciones en países en desarrollo y en otros lugares que alguna vez estuvieron principalmente dentro de la órbita antropológica. Conforme se extiende la industrialización, muchos antropólogos trabajan ahora en naciones industriales donde estudian diversos temas, incluidos el declive rural, la vida en ciudades del interior y el papel de los medios masivos de comunicación en la creación de patrones nacionales. Siguiente diapositiva. La antropología y la psicología. Como los sociólogos, la mayoría de los psicólogos realizan investigación en su propia sociedad. Pero las afirmaciones acerca de la psicología humana no se pueden basar exclusivamente en las observaciones realizadas en una sociedad o en un solo tipo de sociedad. En el área de antropología cultural, conocida como la antropología psicológica, estudia la variación transcultural de los rasgos psicológicos. Estas dos ramas es como que se tienen mucho respeto entre ellas, ya sea por la manera en la que se desarrollan, por así decirlo. Incluso hay, por los años 1988 comenzaron a decir que ningún antropólogo contemporáneo puede discutir la argumentación de Malinowski, de que la psicología individual se moldea en un contexto cultural específico. Y también se tiene respeto a los antropólogos, ya que hay una frase que dice valorar el quehacer antropológico, ya que también hay que saber que la carrera de la madre del presidente Barack Obama es esta misma. Se trata de la antropología sociocultural y aplicada. Y bueno, eso es todo. Mi siguiente compañero. Bueno, continuando con las explicaciones, compañeros, voy a relatarles acerca de lo que es la antropología aplicada. Pero antes que nada, hay que recalcar algo: la antropología no es una ciencia de lo exótico realizada por pintorescos académicos en Torres de Marfil. En vez de ello, la antropología tiene mucho que decir al público, y es para el público. La organización profesional más destacada de la antropología es la Sociedad Antropológica Americana. Probablemente admitió su papel de servicio al público. Esto nos da a entender también que explicaba dos puntos importantes: la antropología académica y la antropología aplicada o práctica. La última se refiere a la aplicación de los datos, las perspectivas, la teoría y los métodos antropológicos para identificar, valorar y resolver los problemas sociales contemporáneos. Una cita muy relevante que destaca la antropología aplicada es la de Herbert Chambers, que nos cuenta que el campo de consulta que se preocupa por las relaciones entre el conocimiento antropológico y las relaciones entre el conocimiento antropológico y el uso de dicho conocimiento en el mundo más allá de la antropología. Esto nos quiere dar a entender que la antropología aplicada marca grandes aspectos que relaciona tanto lo teórico con la práctica en cuanto a algún servicio destinado al público. Cada vez más antropólogos de los 4 subcampos trabajan ahora en áreas aplicadas, como la salud pública, la planificación familiar, los negocios, el desarrollo económico y la gestión de los recursos culturales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando. Dada la amplitud de la antropología, es aplicada y tiene muchas posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, existen antropólogos médicos aplicados que consideran tanto los contextos socioculturales como los biológicos y la implicación del padecimiento y la enfermedad, las percepciones de buena y mala salud, junto con las amenazas, los problemas reales de la salud,
difieren entre las sociedades. Varios grupos étnicos reconocen diferentes enfermedades, síntomas y causas y desarrollan diferentes sistemas de atención a la salud y estrategias de tratamiento, ¿no? También la arqueología aplicada por lo general llama arqueología pública. Incluye actividades como gestión de recursos culturales, arqueología del contrato, programas educativos y públicos. También la conservación histórica, ¿no? Se puede destacar bastante cómo la antropología se instruye bastante en las relaciones públicas y la información brindada para la misma. También se puede destacar un importante papel para la arqueología pública, lo que creó la legislación, que requiere la evaluación de los sitios amenazados por diques, autopistas y otras actividades de construcción, para decidir qué necesitan salvarse, qué conservar, la información significativa acerca del pasado, cuando los sitios no pueden conservarse. También se creó la gestión del patrimonio cultural, la GPC, que involucra no solo la conservación de sitios, sino también permite su destrucción por no resultar significativos. El término gestión se refiere al proceso de evaluación y toma de decisiones. Los gestores del patrimonio cultural trabajan para agencias federales, estatales y municipales y otros clientes. Los antropólogos culturales aplicados en ocasiones trabajan con los arqueólogos públicos y valoran los problemas humanos generados por el cambio del presupuesto y determinan cómo pueden reducirse. Es muy extravagante ver cómo la antropología aplicada se puede encontrar en muchos aspectos generales de nuestro día a día. Gracias. A continuación, mi compañero continuará con otra parte de la antropología. Método científico. Continúa, por favor. El método científico. Dentro de la antropología sociocultural, la etnología trata de identificar y explicar las diferentes diferencias y similitudes culturales, basándose en información que proviene de sociedades ubicadas en distintas épocas y espacios. Por lo que puede surgir de la arqueología, que es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades desde las primeras agrupaciones humanas hasta las actuales, tanto como de la etnografía, que es un método de investigación social que estudia de una manera sistemática la cultura y los diversos grupos humanos. ¿Puedes continuar, por favor, con la siguiente diapositiva? Ya, tenemos la teoría. Una teoría es un conjunto de ideas formuladas para explicar algo, por lo que una teoría efectiva ofrece un marco conceptual que explica y puede aplicarse a múltiples casos. Las teorías sugieren patrones, conexiones y relaciones que pueden confirmarse mediante nueva información. Prácticamente una teoría es el conjunto de ideas para tratar de afirmar una hipótesis anteriormente planteada. Las teorías ofrecen explicaciones para las asociaciones. Como ya mencioné, en base a algo que ya ha sido planteado, se unen ideas para tratar de dar una explicación a eso. Como el enunciado, el agua se solidifica, afirmando una asociación entre las variables estado de agua y temperatura del aire. Siguiente diapositiva, por favor. Este mismo enunciado está relacionado con las asociaciones. Como ya mencioné, es la relación entre dos ideas que se basan en un mismo tema. Una asociación es una relación que se observa entre dos o más variables, lo que decía anteriormente, como la longitud del cuello de una jirafa y el número de sus descendientes. Las asociaciones requieren covariación, es decir, que cuando una de las variables cambia o cambiará, la otra también va a cambiar. Una depende de la otra, las dos están relacionadas entre sí. Las asociaciones por lo general se establecen en formas de probabilidad en lugar de leyes absolutas. Por eso están basados en un estudio. Si se tiene que dar una explicación recta oficial, entonces no va a existir ningún tipo de variabilidad en las asociaciones. Por favor, en la siguiente diapositiva. Las explicaciones. Las explicaciones científicas se apoyan en datos que pueden provenir de experimentos, observaciones y otros procedimientos sistemáticos, que prácticamente vendrían siendo la base de la antropología, como ya se ha visto anteriormente. Una explicación debe mostrar cómo y por qué el objeto a comprender se asocia o se relaciona con algo más. La explicación prácticamente sería el complemento de una teoría. Una teoría es simplemente armar ideas y la explicación vendría a ser el argumento de tal teoría. La explicación en ciencia debe tener algunas características específicas por las cuales la podemos distinguir de otras explicaciones. Una explicación debe ser sustentada en base a toda la investigación que ya se ha dado anteriormente. No debe ser inventada o con argumentos no válidos, no
comprobados. La siguiente diapositiva, por favor. Con los múltiples variables pueden predecir. El método científico, como se muestra en la recapitulación 1.3 de todo el texto que ya hemos leído con anterioridad, no se ve limitado a la etnología, sino que se aplica a cualquier estudio antropológico que formula preguntas de investigación y recopila o utiliza datos sistemáticos para poner a prueba las hipótesis, tal como ya se ha señalado anteriormente. Tampoco debe haber una sola pregunta de investigación. En realidad, para llegar a algún tipo de argumento válido, o una sustentación válida, se necesita realizar varias preguntas. Ese es el objetivo del antropólogo. Para llegar al objetivo final, debe realizarse varias preguntas para luego argumentar estas mismas y llegar al final. Con frecuencia, los antropólogos recopilan datos que les permiten plantear y poner a prueba diversas hipótesis acerca de actitudes y comportamientos de lo que vendrá siendo la sociedad humana y cómo se desenvuelve el ser humano a través de la historia que ha vivido. Gracias.